¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos nuevamente en este programa que hemos creado, este segmento de diálogos con sabor a mar, denominado Rumbo al Voto. Hoy día hemos invitado a una gran amiga, una persona importante dentro de mi connotación, de mi círculo, porque consideramos que es importante destacar, visualizar algunas temáticas. La voy a presentar así. Ella es presidenta de una fundación, como me dijo, que hace cojines para entregárselas a personas con diagnóstico de cáncer de mama. Así que vamos a partir presentando a Claudita Ortiz con nuestra pregunta habitual cuando iniciamos los programas, preguntando ¿quién es Claudia Ortiz Toledo? Bueno, primero saludarte, Rodolfo, gracias por la invitación. Claudia Ortiz Toledo, Claudia Verónica, soy una mujer chorera, nacida en Talcahuano, y que ahora me convoca el tema del cáncer. Eh, ¿Por qué me convoca? Porque lo viví. Y porque lo viví, entendí que yo era una mujer muy, muy valiosa en el sentido de que tenía muchas herramientas para tratar la enfermedad. Me consideré una mujer con mucha suerte, porque tuve acceso a buena salud, porque tuve acceso a buenos médicos, porque tuve acceso a buenos tratamientos, porque tuve acceso a que fuera diagnosticado a tiempo. Pero eso en el camino me dio a entender que mucha gente no tiene la misma fortuna que tuve yo. Entonces me ayudó a aprender muchas cosas en el camino y eso derivó en que finalmente, después de mi mastectomía, de mi operación de mama, tuviese que usar un cojín para prevenir las molestias del postoperatorio y, y di con este cojín. Perfecto. Es un cojín que tiene forma de corazón. ¿Y por qué tiene forma de corazón? Porque se usa debajo del brazo del área operada y ayuda a aliviar las molestias de la cirugía que conlleva toda la parte de cuello, del hombro, del brazo, la acumulación de la linfa. Cuando uno le sacan ganglios empieza a acumularse líquido y eso empieza a molestar, a doler. Y ese cojín ayuda a llevar de mejor manera esas molestias y a prevenir el linfedema, que es muy doloroso y muy limitante. Así que en vez de quedarme después de todo mi tratamiento, en vez de quedarme mirando teleseries o tejiendo en mi casa, yo decidí tomar esta bandera porque encontré que el cojín daba tantos beneficios de una forma relativamente económica eh, y no se sabía de él. Entonces empezamos con mis amigas a hacer en el comedor de mi casa cojines y a entregarle a las compañeras de quimio y esto lo entregamos gratuitamente. Partimos el 2023 entregando 150 cojines y después el año siguiente 300 y ahora llevamos cerca de 500. Y por una parte, qué bueno que podamos llegar a muchas mujeres y hombres, porque también le hemos entregado a hombres, con este cojín que alivia emocional y físicamente, pero también por otro lado que lata llegar a eso, porque lo ideal sería no entregarlo, Mm. porque si no lo entregamos quiere decir que no hay cáncer, pero lamentablemente el cáncer está apareciendo en personas más jóvenes, en mujeres sobre todo, cada vez más jóvenes, y, y a nivel regional, Rodolfo, hay mucho que hacer. Bueno, ahí hay Em, un tema puntual, o sea, una cosa es justamente escucharte explicar tu propia vivencia, como dices tú, originaria de Talcahuano inicialmente y radicado hoy día en el límite aquí entre Peña Blanca y Limache, más Limachina que nada, eh, y teniendo, bueno, justamente la oportunidad de contar un poco su propia experiencia y cómo realiza entonces en cierta manera con sus amigas esta iniciativa de poder aliviar no solamente en el aspecto
físico, sino que también emocional. Pero ¿de dónde nace emocional. esta idea, Claudia, de crear una fundación al respecto? Cuando llevábamos entregado un montón de cojines con el gentil auspicio de los bolsillos de nuestros maridos, y empezamos de a poco a recibir aporte de la misma gente que recibía cojines o de amigos que nos querían ayudar. Entonces quisimos transparentar el trabajo y para eso quisimos hacerlo formando una fundación. Cuando, ahora, como anecdóticamente, cuando la estábamos formando, aparecieron todas estas fundaciones truchas y por un tiempo decidimos no usar la palabra fundación porque era casi mal visto. Mm. Pero después yo le dije a mis amigas, a las mismas fundadoras, dije, ¿por qué nos vamos a esconder si nosotros estamos haciendo las cosas bien? Exactamente. No teníamos de qué escondernos, así que decidimos con todo orgullo ahí agregar en la palabra fundación, así que somos en todos lados fundación de corazón a corazón. Mira qué Y bonita iniciativa, como en el fondo desde, bueno, hay una problemática que uno siempre se sensibiliza. A mí sobre todo estos temas me cuesta abordarlos, pero es importante porque eh, cuando uno en cierta manera quiere ser partícipe de poder tratar de arreglar su mundo o colaborar a arreglar el mundo, hablemos de nuestro propio país, lógicamente que es importante dar este tipo de espacios de visualización y a veces uno incluso piensa en muchas personas, distintas personas, y no se da cuenta de que están aquí, al lado tuyo. Muchas veces son tus propios amigos que han generado iniciativas como tú tan importantes. En ese aspecto, Claudita, vámonos un poco al tema central. Ya sabemos más o menos, bueno, cómo fue la situación, cómo creaste la fundación de corazón a corazón. Pero hablemos ahora de la temática. ¿Cómo ves tú la situación regional a nivel propiamente de las personas que son afectadas? ¿Hay apoyo? ¿Hay en cierta manera un refuerzo de nuestras autoridades por prevenir, por mitigar, por ayudar a las personas con este tipo de diagnóstico? mira, hay harto trabajo, hay harto que hacer. Nosotras pertenecemos a la mesa del cáncer, que eso deriva del Ministerio de la Seremía de Salud. Estamos abocadas a participar en muchas cosas, porque tú debes saber que las grandes leyes se han hecho muchas de ellas debido al movimiento de las organizaciones del ámbito civil. Mm. La ley del cáncer, la ley Ricarte Soto se originó por eso, por el movimiento de las organizaciones como las nuestras, que son del ámbito civil, que no tienen nada que ver con estamentos gubernamentales. Pero hay mucho que hacer, estamos en el debe, en todo sentido, en la materia legislativa, en materia de cómo se trata el tema. Eh, la región de Valparaíso es la primera región con la mayor mortalidad por cáncer de mama, sin considerar la región metropolitana. ¿Por qué yo digo sin considerar la región metropolitana? Porque por la cantidad de habitantes, obviamente va a ser la primera. Pero si marginamos a la región metropolitana, la región de Valparaíso es la región con mayor cantidad de fallecidos por cáncer de mama. Y dentro de las ciudades de la región, la primera es Viña del Mar, con la mayor cantidad de defunción. Después sigue Valparaíso, Quilpué y Limache. Ahora, estas estadísticas, todos estos números son entregados por las atenciones de las mujeres en FONASA, entonces no se consideran las atenciones particulares, entonces esto aumenta más aún. Mm. Y lo que yo siempre he tratado de pelear un poco el asunto es descentralizar la información. No, nosotros somos una fundación que nació bajo el amparo acá en Vía Alemana, eh, pero nos perdemos cosas entretenidas que se organizan en la capital, nos perdemos información que se entrega solamente a organizaciones que son allá.
porque el lobby es más fácil hacerlo estando con el vecino. Entonces nosotros nos marginamos y al quedar marginadas las organizaciones, además se margina a la gente, a los que necesitamos llegar con información, a los que necesitamos llegar con ayuda, a los que necesitamos llegar con una palabra de aliento. Porque un tema que me mueve en este momento a mí es la humanización de la salud. El dejar de tratar al otro como un mero paciente, como un número, sino que hablarle por su nombre, que entender que detrás de esa persona hay una historia, hay una familia. El cáncer es súper duro. No se enferma solamente la persona, se enferma su entorno. Y además, de repente es medio cruel, porque como no hay educación de ningún sentido, la gente además sufrimos por el descriterio de algunos que no saben cómo referirse a alguien con cáncer. Entonces, hay mucho que hacer a nivel nacional y a nivel regional. Imagínate que hace poco tuvimos una actividad y una de las personas nos dice que su hermana falleció justamente de cáncer de mama porque ella recibió el examen y vio que era positivo. Entonces dijo, positivo, eso quiere decir que está bien. Y lo guardó en su velador. Y no, pues, no era que estaba bien, era que estaba todo mal. Entonces, no hay una educación. Y por eso yo partía diciendo, yo me considero una mujer súper afortunada, porque tuve acceso a muchas cosas, a información, y si no me la daban, yo la buscaba, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. Entonces, hay mucho que hacer, hay Es mucho que hacer. un aspecto bien importante el que estás nombrando, la situación de tratar de humanizar las enfermedades en cierta manera, eh, porque claro, el aspecto de la atención es rígido y socialmente no sabemos, yo también me pongo en el mismo lugar, es como que te dicen que un amigo está con cáncer, el que sea, e inmediatamente uno se discrimina, se encierra como que por no querer molestar muchas veces, es como o sea, ¿qué puedo hacer contra eso? Yo directamente, la verdad es que no puedo hacer mucho. Y porque uno se enfoca en la enfermedad. Entonces, yo no puedo hacer mucho, entonces mejor no lo molesto para que concentre todo su ánimo y su fuerza en su recuperación. Y el problema es que terminamos aislando justamente a la persona, cuando a lo mejor la persona lo que más necesita es poder conversar con alguien, o a lo mejor que lo integren en algunas cositas para que se sienta mejor, porque a lo mejor eso le inyecta un poquito de energía. Es súper importante lo que está señalando Claudia. Es súper importante y está estudiado que el mejorar el ánimo de un paciente, el optimismo, ayuda a que un paciente sea más responsable y más obediente con su médico y con el tratamiento. Imagínate. Entonces, en vez como tú lo señalabas, en vez de decir, no lo voy a molestar porque de sentirse incómodo esta persona con cáncer, y resulta que uno dice, pucha, los amigos se fueron, no están. Entonces no cuesta nada decir, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Sí, sí. Tan simple como eso. Es que incluso, ¿sabes qué? Y Lo que estás señalando tú, uno incluso es hasta como pajarón, por decirlo, para que se entienda correctamente, porque más encima uno está acostumbrado, cuando conversa con alguna persona es, hola, ¿cómo estáis? Entonces, ¿cómo le voy a preguntar cómo está, pues viejo? Si sabes cómo está, entonces hasta en esa situación ya te apremia, ya te complica el preguntar, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo va tu tratamiento? ¿Te has sentido mejor? No sé, pero uno muchas veces, me estoy poniendo en el caso que debe pasar con muchas personas, le cuesta abordar este tipo de situaciones. Y me queda claro que hay que humanizarlo, pero dentro de ese aspecto, tú comentabas hace un rato que te sientes que estás como muy centralizada. Ustedes son dependientes como fundación, me imagino que de la Municipalidad de Villa Alemana. Y en ese aspecto les debe llegar algún tipo de información o contacto solamente de ese municipio. ¿No hay otro tipo de reuniones a nivel no, regional o donde algún seminario que se inviten al resto de las fundaciones a nivel distrital, por ejemplo?
Em, no, bueno, de la municipalidad nosotros solamente nacimos como institución bajo el amparo de la municipalidad de Villa Alemana, pero eso no significa que a nosotros nos consideren para algo, nada. Em, y la información, si uno no la busca, no te llega, salvo la del cáncer. Cáncer, como te explicaba, deriva de la salud, donde fuimos invitadas a participar y ahí hay reuniones mensuales, se hacen conversatorios, se entrega información, se maneja uno con otros organismos, tanto gubernamentales como del ámbito civil, pero, pero las cosas pasan en Santiago o llegan a Viña y se quedan en Viña, pero no llega la señora Juanita que está allá en Petorca. Nosotros tenemos harto contacto con la gente a través de Instagram, a través de talleres que hacemos, vamos a hacer hacemos charlas, y todos nos dicen, hoy hicieron, no sé, una actividad de baile. ¿Y cuándo van a hacer algo así acá? Mm. No hay. Ahora, octubre estamos copados, copados de actividades, todas en Viña, donde a mí me encantaría tomar un bus y llenarlo con gente de allá de Quillota, de La Ligua, y traerlos a Viña, porque ellas no se pueden mover. Oye, Claudia, y hay alguna referencia, alguna cantidad de personas hoy día, así como tú estás diciendo, personas que son de otros lugares, algún tipo de estimación de este número de personas que no acceden justamente a este tipo de eventos, de seminarios, donde poder abordar en cierta manera más fraternalmente lo que es la dinámica de este tipo de enfermedades? No me atrevería a decir un número porque sería impresionante, pero es muy alto, es muy alto. Acá en la región somos pocas las organizaciones relacionadas con cáncer, en mi caso de mama, eh, pero las pocas que habemos, tratamos de hacer muchas cosas en conjunto, pero no damos abasto, no damos abasto. Entonces hay mucho que hacer, hay muchos temas pendientes, hay mucha gente que necesita. Mira, el cojín nosotros empezamos a entregarlo solamente a personas que habían sido operadas de cáncer de mama, para venir las molestias después de la cirugía. Y después nos dimos cuenta que cualquier persona que estaba pasando con el diagnóstico de cáncer, haya sido no operada, le venía bien este cojín. Porque además, este cojín te dice, no estás sola. Yo pasé por eso, yo te entiendo. Entonces es una contención. Después los mensajes que nos llegan, yo todavía lloro porque yo lo tengo claro, el día que yo deje de sentir algo, yo creo que me va a morir la fundación. Porque hay que ponerle corazón. Sí, el nombre no es al azar, es literalmente de corazón a corazón lo que hacemos. Bueno, por eso que es importante visualizar este tipo de situaciones, este tipo de falencias que tiene el sistema. Muchas veces nos quedamos en temas de presupuesto, en el tema del orden público, en temáticas que son un poco repetitivas, pero lo que estás señalando tú muchas veces, más que un tema de presupuesto, es un poco de voluntad en los aspectos políticos y como bien lo decías tú, ser humano, ser en el fondo, tener una sensibilidad. ¿Por qué tenemos que esperar muchas veces tener que tener un diagnóstico de este tipo, más allá de cuál sea específicamente la patología que se pueda estar en algún momento enfrentando? Pero hay mucha gente que vive en cierta manera alejada de todo esto e incluso mucha gente que cuando se le pide ayuda o colaboración, porque sé que en el aspecto de ustedes muchas veces incluso pedían trocitos de género, pedacitos de cosas para poder confeccionar justamente los cojines, cosas que son muy simples y que como dices tú al final,
puede ser un trapito, pero que se transforma en una herramienta de amor, de sensibilidad, de emoción y por sobre todo de contención, como bien lo señalabas tú. ¿Qué crees tú que hay Sí. que enfrentar o tratar de mejorar en los aspectos distritales o regionales? Mejorar la comunicación a nivel municipal, a nivel regional, a nivel del Congreso Nacional y en esos aspectos también, si es que sabes, si es que conoces algunos proyectos, algunas leyes que tú creas que hayan estado conversando y que necesitan modificaciones, por ejemplo. Sí, hay mucho que hacer en la parte legislativa y todo, pero yo, la verdad, Rodolfo, yo no toco ese tema porque para eso hay otras organizaciones que se manejan al dedillo con el tema. Ya, ya, Yo prefiero abogar por la parte más humana, ¿ya? Lo que hace falta es que no se acuerden de las organizaciones como la nuestra en octubre, porque la gente enferma de cáncer de mama en octubre. Uno se enferma todo el año. Y ahora es una locura. Y yo no tengo nada contra el octubre rosa, como le llaman algunos, porque, porque se pone en la palestra un tema que a mí me importa. Pero sí lo que yo llamo es hacer todo, hacer más coherente y más consciente y tener este tema en la agenda durante todo el año. ya, perfecto. Y la conectividad con las provincias, con las comunas de adentro. Las mujeres no van a hacerse los exámenes. ¿Por qué aumentaron los casos? A raíz de la pandemia, muchas personas dejaron de hacerse sus mamografías, sus exámenes anuales, y después esto apareció de un día para otro. O Y, sea, y los casos aumentaron mucho. hay un aspecto, una problemática también preventiva, como estás señalando tú, ¿no? Claro, claro. Y llegar con un equipo, y entonces si la gente no llega al hospital, si la gente armar un equipo y ir donde están las personas. Mm. Ahora imagínate, nosotros tenemos actividades, estamos invitados a la Ligua, a Quillota, y donde vamos, donde nos invitan, vamos, porque nosotros queremos llevar el mensaje, y también un mensaje de esperanza, un mensaje de que se puede, dentro de todo lo malo que es que te digan que tienes cáncer, que se puede estar bien, que el ánimo te ayuda a estar mejor, que, que, que hay gente que te extiende la mano y que te da un apoyo, que no estás sola. Eso es súper importante. Nosotros ahora, te cuento, vamos a fin de mes a una actividad que nos invitaron a Rapa Nui. Sí, sí, algo me estaba No, contando la Claudita antes, sí. sí, nos invitaron a una fundación de allá, nos invitó a las actividades por el cierre del mes de concientización del cáncer de mama. Y estoy tan feliz porque además no es que vayamos a hablar lo que se puede escuchar en cualquier parte, sino que vamos a hacer un trabajo con las familias, vamos a trabajar en los colegios de allá de Rapa Nui, donde vamos yo hasta creé un cuento, Rodolfo, porque yo estudié educación parvularia, entonces yo hice un cuento inspirado en personajes de la isla, con nombre de la isla, para contarle a los niños cuando la mamá se enferma. Qué Entonces bien, a esta tortuguita se le enfermó la mamá. Y vamos a llevar una psicóloga, vamos a llevar especialistas para que hablen con los adolescentes, para que hablen con los docentes, con la familia, porque imagínate, allá una mujer se enferma de cáncer y tiene que hacerse el tratamiento acá en el continente, sí, sí, y tiene que verdad. separarse de su familia y De tu dejar familia, hijos. claro, y lo que dices Entonces, tú, la contención y el apoyo familiar que es claro, tan importante, es complejo. claro. Pero Así que qué buena noticia saber que vas a la isla. Tú sabes, bueno, el cariño a la isla es mutuo en ese aspecto. Tuve el privilegio de estar allá, así que le aprovecho también de mandar un mensaje a la alcaldesa de Rapa Nui, que va mi amiga Claudia Ortiz para allá también, para que la reciban como corresponde y la apoyen también en esta iniciativa, a pesar de que tú eres más conocida en la isla que yo, pero un poco también desde este programa darle un poquito de empuje a esa situación.
Oye, bueno, es muy interesante el tema, es muy emocional, muy sensible lo que estamos conversando. Eh, Vamos a estar atentos, bueno, después de saber cómo te fue y todo en este viaje. Pero ya que estamos hablando de la isla y para ir terminando también el programa, porque se nos pasa rápido la conversación, la isla, el mar, el tema oceánico, porque este programa, este segmento está bajo el amparo del programa general que es Diálogos con Sabor a Mar. Em, una pequeña pregunta, ¿tú crees que es importante, Claudia, que los chilenos entiendan la importancia oceánica, la importancia del mar para nuestro país y en ese aspecto todo este tema insular también que tú conoces también? O sea, yo nací en un puerto cuando Talcahuano era el primer puerto militar, industrial y pesquero. Cuando tú entrabas y salías hediondo a harina de pescado. Y te das cuenta de ese olor cuando estabas a kilómetros de Talcahuano, porque estando ahí olíamos todo lo mismo. Eh, el mar es vida en todos los sentidos. Entrega trabajo, entrega nuestra costa, no sé cuántos kilómetros son. Eh, Estamos frente a un océano riquísimo eh, que nos une, que nos permite ser además un país tricontinental, teniendo la isla, ¿cierto? Ahí en medio de la nada, nos otorga una calidad especial también. Eh, la conciencia, eh, es súper importante crear conciencia marítima. Somos un país marítimo. Estamos por un lado en las espaldas con la cordillera y frente a esa majestuosidad de cordillera está el mar, que nos alimenta, que nos cuida, que nos da trabajo y que tenemos que cuidarlo. El mar, además, es una fuente de energía, voy a ir a lo místico, poderosa, muy sanadora. Entonces hay que cuidarlo. En la isla eh, llegan los microplásticos, allá increíble como las mareas llevan con tanta cosa. Entonces hay que cuidar a todo nivel el mar. Sin el mar, la verdad no somos nada. Muchas gracias por tus palabras, Claudita, bueno, por toda esta experiencia, por habernos permitido en cierta manera ingresar un poco en lo que es este tema tan importante como el diagnóstico y la prevención del cáncer de mama y lo que está haciendo tu fundación, que de todas maneras hay que apoyarlo, hay que empujarlo y visualizarlo. Te lo agradezco porque tú estás dentro del tema territorial y haciendo una gran labor y la gente de nuestro distrito, de nuestra región, tiene que saber de que hay personas que, más allá de solamente haber enfrentado una situación compleja, han sabido crear algo positivo que ayuda y colabora al bienestar de las personas. Muchas gracias por estar hoy día en este programa. Vamos terminando y ya nos estaremos viendo nuevamente. Muchas gracias, Claudita. Gracias, Rodolfo.